Bueno, y con esto terminamos y entonces abrimos un espacio para el debate. Yo no sé si alguien... hay un micrófono por ahí. Y bueno, pues a partir de este momento, por favor, preguntas, opiniones, propuestas sobre innovaciones. Buenos días. Sí. Hay que subir el botón. Subirlo en el botón. No, tienen que dar ahí. No, bueno. Ah, sí, pero tienen que darle. Si quieres. Para el botón 1, perfectamente de mano. Para el micrófono de mano. Ahora, bueno, pues sí. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Más que preguntas, es una reflexión de dos temas que han surgido en las presentaciones, ¿no? Uno, no es una pregunta porque llevaría un debate muy largo sobre innovación, que es la diferencia que ha salido. Faraón hablaba de innovación versus investigación y la UNED dice investigación sobre la innovación docente. El tema de la relación innovación-investigación, que es muy importante porque no es un debate únicamente educativo, es un debate político, porque esto comporta, por ejemplo, la innovación docente no es tan valorada como la investigación, pero lógicamente hay gente que piensa que esto no es investigación, que sabe separar, y vamos a una tendencia donde las acreditaciones, la innovación docente y la formación docente va a menos, no a más. Hemos ido perdiendo, en una época determinada que algo era. Y esto está repercutiendo en la universidad. Porque el debate yo creo que es importante, ¿no? Dice, y es un debate, yo justamente, Latinoamérica es un debate importante porque tú has comentado investigación sobre innovación docente. Y es cierto que ya hace unos años hablaba sobre la investigación sobre y la investigación en. Yo creo que los que nos dedicamos a la innovación deberíamos defender lo que se está haciendo en el debate internacional de que la innovación es una investigación sobre la práctica docente. Es cierto que los que piensan que no es una investigación, sino que la investigación únicamente es empírico-analítica, lógicamente no la consideran investigación. Y esto, vuelvo a repetir, está perjudicando a la propia universidad. ¿Para qué dedicarme a eso? Si resulta que tengo sexenios que es una investigación y no me van a dar ni una aplicación sobre innovación docente. Digo porque es un debate importante en el país para que la gente joven innove. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué me va a servir? Si no voy a llegar a nada, hasta me van a echar porque no me voy a poder acreditar si no investigo. Lo digo por el tema de que atención con las palabras, ¿no? Yo creo que tienes razón, en este caso Miguel, cuando dice que los profesores han de aprender otras estrategias de investigación sobre la práctica, pero que no son complejas. La observación, la entrevista, el diario, la grabación, todo ello son cosas muy útiles. Y mucha gente lo hace. Bruno Chiari hace muchos años decía de que lo importante es la actitud de indagación sobre lo que hago, ¿no? Y esto es importante introducirlo. Lo digo porque es interesante porque a veces lo decimos, bueno, versus investigación e innovación cuando realmente repercute en temas políticos importantes, sobre todo en nuestro país, ¿no? Y la segunda es una consideración. Yo he cuestionado hace tiempo la curva de Rogers, porque 50 y pico años después, nuestra universidad ha cambiado radicalmente. Ni los alumnos, ni la gente que accede, ni los innovadores, ni los grupos, el espacio europeo, es que tenemos que revisar. Es decir, claro, hay innovadores en la universidad. ¿Qué tipo de innovadores? ¿Cómo está el personal? ¿Cómo ha quedado la universidad después de los recortes? ¿Qué está pasando con las políticas institucionales o públicas sobre la universidad? Entonces, claro, está bien, ¿no? Es una buena reflexión. Pensar que hay gente que se aventura, después hay gente que empieza, en nuestra propia universidad, en nuestro contexto, los cambios en 50 años han sido radicales, con lo cual hoy día tenemos que plantearnos qué significa innovar en la universidad y estos aventureros, ¿dónde están? ¿Conocéis muchos aventureros? A lo mejor en tecnología sí, pero lo digo porque, bueno, era una reflexión de que a lo mejor tenemos que cuestionarnos el tema de la curva de Rogers, ¿no? En el sentido de que, bueno, la realidad ha cambiado mucho en medio siglo, ¿no? No es una pregunta de verdad, ni ganas de incomodar, es una reflexión en voz alta, Sí, si os parece, sí. Quería decir que recuerdo que Josep María está presente todavía, el hombre se ha tragado ahí todas nuestras intervenciones y está ahí, le agradezco, y si hay alguna pregunta para él, pues que
Pide la palabra. Bueno, sí. ¿Contesto? Sí, ¿te parece? Muy rápido. No es respuesta. Creo que vamos a intervenir los cuatro. Si te fijas, la de investigación versus innovación versus investigación la ha cambiado rápidamente por explorar y explotar. Y es más, esa definición te ha ido a la informática de coger información o consolidarla. Y la de Rogers aparece después de una de por sentido común. Dices, hago una normal, no es científico, yo no me he ido a Rogers científico a la media, sino un sentido común de vicerrector, de veía que había uno que estaba clavado al suelo, un profesorado, llámalo reacio, y había otros que te están pidiendo continuamente. Y no sé si es normal o cómo será la curva, pero si tú fijas, y esto es un caballo desbocado, a ti se te revienta todo. Con lo cual, la manera de este fijado ahí que no se mueve y este que va corriendo y hacia todos los sentidos es déjale libertad, una cuerda suelta para que explore y ven a contármelo y yo voy adelantando el ejército gordo de la mayoría de profesores, no sé si son adoptantes o tal, voy moviéndolos hacia el uso de la tecnología de la innovación que yo quería. Por tanto, la curva de Rogers me aparece después de la reflexión aplicada al sentido común y la de innovación e investigación te la cambio a explorar y explotar en el sentido de informática para poder hablar de ello. Porque evidentemente me he tenido que inventar la aplicación de la inteligencia artificial a la educación para poder tener artículos que me cuenten en algún sitio y cuesta publicarlo. Por tanto, puedo ser más crítico. Bien, vamos ahora. Josep María, ¿se puede hacer que hable? Que se escuche. A ver. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, vale. Pues bueno, Josep María. Quería decir una cosa, ¿no? Primero estar de acuerdo con lo que ha planteado la persona que ha hablado antes, ¿no? Yo creo que es muy importante que se reconozca la innovación docente dentro de las instituciones y que esto tenga realmente un papel importante dentro de la carrera profesional y académica. Esto yo creo que es un punto que daría mucho debate y al menos yo sé, me consta que hay instituciones que están avanzando ahí. En mi caso, la UOC lo está haciendo desde hace un tiempo. Pero quería, claro, yo me he centrado a hablar de él porque en esta parte no me había tenido, pero quería destacar una cosa que no he dicho y que quería poner ahí de manifiesto, al menos de cómo lo trabajamos en la UOC. Cuando hablamos de redes, podríamos decir, por una parte, estimulamos a las personas, a los profesores dentro de la universidad, a que establezcan sus redes usando las redes sociales, es decir, buscando cuál es el punto de relación y en común que puede tener tu interés personal, ya sea de innovación, ya sea de investigación, separando un concepto del otro, con lo que se está moviendo en el mundo y se le apoya o se le ayuda a participar en redes ya existentes, pero siempre con la condicionante de difundirlo y de que realmente sea visible y accesible, o de la creación de nuevas redes, diríamos, en este ámbito abierto, ¿no? Usando siempre las redes sociales. Pero quería insistir en otro tema, que es lo que nosotros llamamos más la innovación institucional. Es decir, la creación de redes internas la marcamos institucionalmente. Y esto empezó en la época en que yo también era vicerrector. Y, por ejemplo, en estos momentos tenemos dos líneas en las cuales se pide al profesorado que organice la innovación alrededor de estas dos líneas. Que, para deciros y explicaros brevemente, una es todo lo que tiene que ver con lo que es los sistemas electrónicos de evaluación, el e-assessment relacionado con el feedback educativo y evaluativo, es decir, cómo respondemos y cómo damos retroalimentación a nuestros estudiantes en un entorno que no es un entorno presencial, ¿no? Todo lo que haya que hacer ahí para innovar ahí, pues es algo que institucionalmente se apoya. Y el otro es lo archiconocido como el nombre de Learning Analytics, es decir, de qué manera podemos tener nosotros alertas sobre el proceso del estudiante, el proceso de formación durante, no al final, sino durante, cuando podemos levantar estas alertas y tratarlas adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, la institución se focaliza en este momento en la creación de redes y en establecer innovaciones en estos dos ámbitos. De aquí a 1 año o 2 años buscaremos otros, pero ahora estamos ahí trabajando directamente. Oye, muchas gracias. Yo simplemente quería comentar lo que tú decías, que evidentemente la versión del año 62 es un poco, pues, para darle una pátina
de seriedad científica, pero hay, como decía Farón, hay uno de 2007 que es una versión, pero bueno, en todo caso hay unas invariantes, actualmente se habla de principios universales y escenarios particulares, y hay cuestiones que son globales. Y bienvenidas sean las investigaciones que nos digan cuáles son los perfiles de los innovadores y de los adoptadores actuales. Bienvenida, y ojalá pues pequeñas cosas como la que estamos haciendo ahora pues fomente ámbitos de investigación. Creo que habéis pedido tú la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias a la mesa. Yo soy Linda Castañeda de la universidad. Lo primero es agradecer a la mesa, agradeceros toda la información que os habéis contado y agradecer la primera pregunta del profesor Invernón, que también en la intervención se agradece mucho. Ahí yo tampoco tengo muchas preguntas. Lo que sí me gustaría es hacer un par de comentarios de cosas que se han dejado expuestas y que a mi gusto creo que hay alguna cosa que habríamos de tener en cuenta. En primer lugar, me preocupa la visión de la innovación como una cuestión más o menos cerrada. Esa visión de la innovación como algo que si no pasa en tal momento no es una innovación. Entender desde la investigación educativa, y a lo mejor, claro, aquí cada uno puede mirarlo desde donde lo mira, y yo lo miro desde la educación. En innovación educativa, hace un tiempo, ya unos cuantos años, que hablamos de las escuelas que aprenden. Igual en la universidad algo tenemos que decir, que igual somos escuela, aunque nos guste más o menos el término. Y las escuelas que aprenden son, por definición, una escuela que aprende o una institución que está en innovación. No es una entidad cerrada, o sea, no es alguien que está en un momento estático, sino que se mueve y que puede que en la posibilidad de que se incorporen al carro esos que necesitan ir, que nombraba Farón hace un momento, pero la posibilidad de incorporar la innovación como proceso y no la innovación como cosa cerrada, creo que es absolutamente necesaria. Con lo cual, cerrar a que lo que no es de más de un 30% no es innovador, creo que es un pelín restringido, no más. Y a mayores, la posibilidad de ver la innovación educativa, y aquí también pecamos cada uno de mirarlo desde donde lo miramos, como la que hace que el estudiante aprenda más y mejor solamente, creo que se deja la de que la experiencia de aprendizaje del estudiante sea mejor. No solo que aprenda más o mejor, sino que su experiencia de aprendizaje, y eso puede incluir aprender lo mismo, simplemente que su experiencia de aprendizaje sea mejor. Con lo cual, es un matiz, nos quedamos en las palabras. Yo también peco un poco de quedarme en las palabras, pero me parece súper importante. Las redes internacionales que hay ahora mismo, las redes nacionales que se montan en torno a conceptos importantes, están pobladas de educadores que hacemos innovación, pero creo que hay poca apertura a otros profes de otras áreas que no son la educación y que se incorporan a este tipo de áreas. Muchísimas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo en el tema que tú dices, Linda, absolutamente, porque lo que pasa es que hay que decir algo, hay que establecer desde el punto de vista de rendimiento y esto es lo que se dice, ¿no? Pero estoy de acuerdo porque luego hay pues, la divergencia, es decir, hay innovaciones hay cambios educativos, hay cambios de todo tipo que son cambios divergentes, que no siguen el patrón general, nunca van a llegar ni al 5%, ni a lo mejor llegan al 1%, pero encierran un potencial de un futuro para un perfil determinado en la época de la personalización suficiente para que sean tenidos en cuenta. La cuestión del 5% es simplemente pues, decir en los términos en que se define, que técnicamente se define. Es decir, cuando dan una definición de rendimiento de innovación que se lleva a la práctica, están hablando de eso. Pero evidentemente hay otro mundo y hay otra serie de cosas que no están en ese 5% y que quizás son tan válidas como esas. Y entre ellas pues está innovadores en la educación que no encuentran el respaldo y esa innovación no puede fructificar porque no tiene el respaldo institucional. Simplemente por eso. Algunos estamos en el tema y hemos luchado para obtener ese respaldo y obtener los medios. Y a lo mejor ha sido por eso. Por tanto, reivindicar la figura minoritaria de las innovaciones que están por debajo del 5%. Sí.
Yo también quería señalar que me parece muy importante lo que estás sacando, ¿no? O sea, no es la escuela, son las organizaciones que aprenden, es un concepto que es muy importante, ¿no? Efectivamente, cada uno de nosotros con nuestro día a día estamos aprendiendo, entonces el problema está en cómo somos capaces de coger ese conocimiento tácito que se va acumulando, fijarlo y distribuirlo, diseminarlo en la organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de redes internas, como las que comentaba ahora Josep María, ¿no? O las que hacemos en la UNED o en muchos otros sitios, es un canal más para intentar efectivamente atraer hacia un lugar de encuentro eso que todos vamos aprendiendo, ¿no? Pero yo estoy convencido de que podríamos avanzar mucho mejor y mejorar mucho más rápidamente si todos fuéramos capaces de saber qué es lo que están aprendiendo continuamente nuestros colegas. Por eso me parece una idea muy importante. Hombre, a veces para aprender hay que desaprender. Sí. Exacto. Vale. Bueno, yo totalmente de acuerdo. Lo que pasa que al final, primera, el vocabulario que utilizamos depende de las áreas, el concepto de aprendizaje. Yo soy de IA y por tanto el aprender y tal puede ser un concepto totalmente distinto. Yo cuando me quedo solo por decir aprender más, evidentemente incluye el mejor. Es decir, si tú estás más a gusto, estás más motivado, estás aprendiendo más cosas, aunque te diga lo mismo, ¿vale? Es de decir dónde hay que dar. Claro que es que aprender mejor, ¿vale? Lo que pasa es que la innovación sí que igual es la mentalidad utilitarista, por supuesto, es la de ingeniero. Yo no niego en ningún momento. Además siempre digo, soy ingeniero, soy informático, que el binario soy de pueblos, es decir, soy más simple que un botijo. Por tanto, es muy reducido todo, pero el objetivo al final de la clase es que aprendan más. Si están más a gusto, aprenderán más, porque leerán más cosas fuera. Si están más a gusto en más clase y me motivan, igual aprenderán más porque querrán continuar, mientras que si están pasivos, no... Claro. Claro, yo lo que quiero es, ponía que medir y acreditar. Es decir, no vale la pena decir, es que si no... A ver, pero eso va en contra y cuando ponga la primera apoyo lo que está diciendo ahora él. Es decir, hay que hacer investigaciones. Yo no voy a medirlo, pero los expertos, decidme cómo se mide qué es la mejora, ¿vale? Decidme, yo por eso digo, yo aplico la mejora en el aula, el experto, el que haya investigado, me dice esta técnica, tienes estas mejoras, hace esto y yo la replico. Yo igual hago investigaciones en determinados aspectos, pero todos los profesores no podemos investigar en educación, ¿vale? No podemos. Sí que deberíamos estar preparados para nuestro trabajo, porque somos profesores y se nos debería reconocer, porque si no, los que no somos de educación, que nos dedicamos a temas de educación, estamos sacrificando nuestra carrera, porque igual yo diría al revés, los de educación aún publican y os dan sexenios. A mí en inteligencia artificial no me dan ningún sexenio por nada que publique que tenga que ver con educación. Es más, soy el raro. Por tanto, ni siquiera en revistas en las que aplicas la técnica de IA a la educación, porque a lo mejor el aplicado no es. Por tanto, darnos las herramientas, nosotros lo llevamos al aula, probamos, decirnos de ciencias sociales saben hacer medir, pero a lo mejor los de historia no saben cómo medir. Tú ya me das el artículo, dices que esto funciona, llévalo, dame los resultados y yo los replico, o dame el sistema que analizará estos datos, las Learning Analytics, y me dará resultados. Lo que tenemos que darle, lo que yo quería decir es, si me da igual las curvas de Rogers, me da igual el hiperciclo, me da igual lo que sea, es, señores, ilusionados y apasionados por la innovación educativa, somos pocos, ¿vale? Los pocos que lo hacen hay que convencer a la mayoría para que realmente transformen la universidad cambie. La mayoría deberían. Y dices, cuando ya la universidad ha cambiado hace 20 años, vale, tenemos que dar el siguiente paso. Lo que me gustaría es que de esto que estemos hablando ahora, dentro de 20 años sea lo normal. Fenomenal, es que hemos avanzado. Y entonces, para convencer a esa mayoría que está ahí, tienes que decirle que frente a tu manera de dar clase, explicar tu materia, lo que te has preparado, hay otra alternativa que te puede ayudar haciendo que tus alumnos aprendan mejor y haciendo tú un pequeño sacrificio más o teniendo un poco de voluntad, no cambiando tu vida alrededor de esto y sacrificando a las otras partes. Ese ha sido simplemente mi mensaje. ¿Por qué? Porque quería conectar, decir, y no estás solo. Y no estás solo. Para eso están las redes. Esa era mi frase, simplemente. Yo no hablo de investigación educativa, hablo de investigación docente. Y tú, como profesor, has de investigar tu docente.
lo van a reconocer. El catedrático de física nuclear, dice, no hagas educación, hagas investigación. O sea, ¿por qué no aprendes? Es aburrir en clase, es tu rendimiento es bajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué no viene? ¿Por qué te quedan 4? Tío, ahora venga, preocúpate. Esto no es investigación educativa, es docente. Es tú, además tu profesión, aparte de investigar la física nuclear. Digo porque esto es importante. O sea, yo no hablo de educación, hablo de docencia. Y la docencia es un trabajo que tiene un profesor de la universidad. Bueno, ahí está, pero hablamos de docencia universitaria, no de educación. Pero somos profesores, yo soy profesor de informática, pero solo me promociono con informática y por eso no me promociono. ¿Vale? Por eso no. Parece que queda un turno y ya cerramos porque nos estamos viendo y nos estamos pasando un poco para el desayuno, para conseguir. Entonces, por favor. Buenos días. Buenos días, mi nombre es David Guillo, vengo del Campus Norte, de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias. Bueno, en la línea de lo que se ha comentado y la intervención del profesor Inverno, que ha hecho ahora mismo, me parece muy interesante. Este verano en el Reino Unido hay un debate muy interesante que salía en todos los periódicos, justamente de que las tasas han aumentado mucho, ahora cuesta mucho dinero estudiar allí, y el gobierno estaba planteando la posibilidad de que aquellos centros educativos, muchos de ellos muy punteros en términos de investigación, porque luego sería muy interesante hablar qué es investigación y no reducir la investigación, desgraciadamente, pues hay muchos centros, incluso punteros en investigación, les iban a reducir la capacidad de aumentar las tasas en un margen, porque la satisfacción con las clases estaba bajando de una forma alarmante. Y los propios estudiantes se quejaban de que las clases no eran de una buena calidad, incluso en aquellos centros que en investigación son punteros, ¿no? Con lo cual viene al pelo el hecho de que cualquier profesor tiene que hacer una investigación docente de lo que esté impartiendo en la clase. Intentar que esa docencia sea de la máxima calidad. Desde luego, nos movemos en un ambiente en el que solo se valora un tipo de investigación muy concreta, se dedican muchos recursos y muchos esfuerzos, y después los profesores lo hacen, porque es la forma de promocionar, y se olvidan otro tipo de investigaciones, porque la investigación debería ser en todos los ámbitos. Es decir, para poder generar nuevas oportunidades, la investigación en la gestión es fundamental. Una investigación en gestión, que gestione de una forma diferente y que cree nuevos espacios y oportunidades, va a permitir las otras investigaciones y innovaciones, ¿no? De manera que restringir investigación a un campo particular donde cada uno somos expertos, para una institución como la universidad, no es posible, si queremos mejorar, no es posible. Por lo cual, yo agrandaría el término de investigación a todo, desde la gestión, de que decide cómo va a funcionar la universidad, cómo se va a gestionar las facultades o los planes de estudio o asignaturas que puedan ser compartidas por varias facultades o por varios grados. Todo eso al final va a tener influencia en la innovación y en la investigación. Muchas gracias. ¿Respuesta? Lo único es al final, pero podemos hablar todo lo que quieras. Estoy de acuerdo en todo y hay que cambiarlo. Ahora, yo vuelvo a decir lo simple que soy, decir, pero yo, ¿qué puedo hacer? Entonces, cuando en mi discurso es sí, pero ¿y cada uno de nosotros qué podemos hacer? Evidentemente, lo que no voy a quedarme es, mientras no me reconozcan las investigaciones, no las hago, pero ¿cómo coexisto en este mundo para poder sobrevivir y promocionarme relativamente o no, y pagar el sueldo y hacer lo que me gusta? ¿Vale? Bueno, porque, ¿y quién come las bellotas? A ver, está claro que ha sido un debate, está siendo un debate de mucha viveza. Creo que el mayor éxito que se puede decir de un evento como este es la viveza. Los ponentes, todos tenemos en la red nuestro correo electrónico, lo hemos dado, está fácil conseguirlo y hay foros y podemos continuar pues como quiera el debate que se ha planteado por a través de la red, pero hay que poner un final y yo creo que es el momento de ponérselo. Muchas gracias a todos y el que sea, ¿no? Gracias.